Vamos a hablar sobre consejos y también medicamentos para hacer frente al aumento de peso. Algo que uno ve que, ahora le voy a preguntar a la doctora, a quien tengo en línea, si va creciendo a nivel, no solamente en la Argentina y también mundial, el tema de sobrepeso, pero más que nada la obesidad. Estoy en contacto con la doctora Susana Fuentes, matrícula nacional 92.619. La doctora Susana Fuentes es especialista en clínica médica y diabetología e integra el equipo de cirugía bariátrica y metabólica del Hospital El Cruce de alta complejidad. Susana, ¿cómo le va? Sebastián Chapiro la saluda aquí en Duplex, en el EU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Sebastián. Un gusto acompañarlos. El gusto es mío, Susana. Gracias por atenderme. Índices de obesidad en la República Argentina, ¿en baja o en alza? En alza, lamentablemente, Sebastián, porque nosotros en nuestro país 6 de cada 10 mayores de 18 años sufren de sobrepeso u obesidad. ¿6 de cada 10? 6 de cada 10. Y una cosa muy importante que sucedió es que a partir del último corte de la encuesta nacional de factores de riesgo, que fue en el 2018, se vio que ese aumento en la prevalencia de obesidad había sido a expensa de las obesidades más severas, es decir, aquellas enfermedades que requieren un abordaje mucho más intensivo. Así que, digamos, son datos muy importantes que tenemos que tener en cuenta y que sumamente que nos preocupan demasiado. Como médica, ¿la obesidad es una enfermedad y hay que tratarla? ¿Quiénes intervienen además de un médico? Mira, muy importante lo que decís, porque hay que entenderla como una enfermedad crónica, como entendemos la hipertensión arterial, la diabetes tipo 2, digamos, hay que entender esto y hay que sacar el estigma que existe aún de que la obesidad es solamente resultado de comer más y moverse menos. Es una enfermedad que involucra la genética. Todos tenemos una genética que traemos con nosotros, que en algún momento se puede expresar o no, y que involucra el ambiente, que tiene que ver, eso no lo podemos desconocer, que tenemos hoy un ambiente que predispone a la obesidad, el delivery, la comida, la accesibilidad a la comida la comida chatarra, vulgarmente es llamada comida chatarra, y también entender que la obesidad reconoce una base que tiene que ver con una alteración de hormonas que intervienen en el apetito y la saciedad. Y que esto, mira qué importante es tenerlo en cuenta, Sebastián, porque es como si yo te dijera, el gran partido del apetito y la saciedad se juega a nivel del sistema nervioso central. Y nosotros tenemos, o las personas que tienen obesidad, tienen 11 hormonas que juegan para el lado del apetito y una sola para el lado de la saciedad. Entonces hay un desbalance que genera, digamos, que provoca esta enfermedad. Por eso hay que entenderlo como tal, como una disfunción hormonal con base hereditaria, con un ambiente sí que la predispone, pero en todo este juego hay que intervenir para ayudar a las personas y acompañarlas a que puedan mejorar su enfermedad. Hay un equipo interdisciplinario entonces que tiene que abordar esta enfermedad. Siempre. Como es la obesidad. No solamente el médico, nutricionista, psicólogo. El psicólogo, exactamente. Hay un equipo, el profesor de actividad física, digamos, hay todo un equipo que tiene que estar conformado correctamente por profesionales que comprendan esta enfermedad como tal y que tengan las herramientas para poder ayudar a los pacientes. ¿Cuándo uno se declara o cuando ustedes declaran a una persona obesa? ¿A partir de qué peso conforme su estatura y sus dimensiones? Mira, hay una herramienta que todos tenemos en nuestro consultorio, que es una balanza y un altímetro. Se calcula un número que se llama índice de masa corporal, que se realiza con el peso sobre la talla al cuadrado. Eso te arroja un número y decimos que se considera sobrepeso aquellas personas de origen caucásico que tengan más de 27.5 de índice de masa corporal, se considera sobrepeso, y a partir de 30 se considera obesidad. Pero esto es relativo,
porque también hay otra situación que no se evalúa solamente con el peso en la balanza, que tiene que ver con la composición corporal. No es solamente cuánto peso, sino cómo tengo distribuido mi tejido graso. No es lo mismo tenerlo distribuido todo en el abdomen, que ese sí es tejido graso que enferma, que tener el peso distribuido en la masa muscular. Vos imagínate una persona que hace actividad física o que entrena un físico-culturismo, puede tener un índice de masa corporal por encima de los patrones, pero a expensas de músculo. Y eso es una situación distinta a cuando se la tiene a expensas de grasa. Entonces, dicho esto, quiero decir que el índice de masa corporal es importante porque es una herramienta que todos tenemos en el consultorio y que podemos rápidamente tener un número. Pero para poder decir que una persona padece obesidad, tenemos que hacer una evaluación mucho más completa que el peso y la talla. Doctora, cuando recién se refirió a la distribución del contenido graso, sí, dijo, el que enferma es el del abdomen. ¿Por qué? Exacto. Sí, vos sabés, Sebastián, qué importante que es. Tan importante como la balanza y pesar al paciente es el centímetro, porque únicamente con esa sencilla herramienta nosotros podemos tomar el perímetro de cintura a los pacientes y de acuerdo a eso definir si tiene tejido graso, si tiene grasa visceral, se denomina. Cuando el perímetro de cintura está por encima de 88 en las mujeres y por encima de 102 en el hombre, se considera un perímetro alterado o que indica que ese paciente tiene grasa intraabdominal. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque esto significa que cuando hay tejido graso dentro de las vísceras, dentro del intestino, del hígado, del páncreas, eso significa que ese paciente tiene riesgo de enfermar del corazón, por ejemplo, de tener enfermedades cardiovasculares. Ese índice se asocia a lo que se llama riesgo cardiovascular aumentado, que es lo que nosotros tenemos, es decir, el detrás de escena que tenemos detrás de la obesidad como enfermedad. Para todos las personas que tienen obesidad, ¿es recomendable una cirugía bariátrica o no es para todo el universo igual? No. Cada persona con sobrepeso o obesidad tiene una herramienta que deberá ser evaluada en su medida. La cirugía bariátrica es, hasta al día de la fecha, el tratamiento más efectivo para la obesidad severa, porque es el que ha demostrado conseguir el mayor descenso de peso y sostenerlo en el tiempo, porque en esta patología, Sebastián, nosotros nos encontramos con que no es solo importante descender de peso, sino sostenerlo en el tiempo, que a veces eso suele ser lo más difícil, lo que más nos cuesta con los pacientes. La cirugía bariátrica está indicada para las obesidades severas o para aquellas obesidades no tan severas, por encima de 30, por ejemplo, pero que se asocien a diabetes de mal control, a síndrome de apnea obstructiva del sueño, hígado graso, hipertensión arterial y dislipemia, es decir, cuando ese tejido graso está aumentado, funciona mal, está depositado en órganos donde no debiera y genera enfermedades, como la diabetes, como el hígado graso, como el síndrome de apnea del sueño. Entonces, en estos casos en especial, uno evalúa al paciente y de acuerdo a la severidad de su comorbilidad puede indicar una cirugía bariátrica o metabólica que se denomina en estas situaciones en especial para conseguir mejorar su enfermedad de base y disminuir su riesgo cardiovascular, que en definitiva es lo que buscamos. Susana, cuando se charla no solamente con el paciente, sino también con la familia, y algunos te dicen, mira, yo no lo veo comer tanto, pero evidentemente come en algún momento. ¿Cuál es el comportamiento alimenticio, quizás puertas para adentro, para no mostrar cuánto se come, o en los momentos donde se genera esa desproporción de ingesta? Y también que la familia esté atenta a todo eso para poder ayudar a la persona. Lo que pasa es que esto suele ser, al ser enfermedades crónicas, cuando vos interrogás en el consultorio a una persona que sufre este problema,
en general viene arrastrando sobrepeso desde la adolescencia, en la edad adulta siendo muy joven, o en las mujeres vos podés detectar ganancia de peso en los embarazos y demás, peso que no se vuelve a perder. Entonces, en esto más que lo que se come es cómo se come, cómo se vive, hace cuánto se viene en estas curvas de ascenso de peso, qué se elige al momento de comer, porque no es solamente el volumen, sino la calidad. Y no es solamente lo que se come, sino también a ver cuál es nuestro hábito. Hacemos actividad física, nos pasamos muchas horas frente a la computadora. La pandemia dejó, digamos, una secuela muy importante con respecto al trabajo en casa, y que eso obligó a que las personas todavía estuvieran más sedentarias. Entonces, por eso no demonicemos el alimento, sino tratemos de ver qué es lo que le sucede a esa persona para haber llegado a esa ganancia de peso. Por supuesto, mirá, yo me acuerdo de algo que nos sucedía en el consultorio de cirugía bariátrica cuando uno le programa un plan alimentario y un seguimiento a estos pacientes en especial, y la familia dice, no, ahora nosotros comemos la papa frita y a él le damos otra cosa. No se trata de eso, claro. Se trata de hacer un acompañamiento, de entender que si hay una genética y mi padre tiene esta enfermedad, es probable que los hijos también la puedan padecer. Entonces, abordar esto como familia y, digamos, creo que eso es lo más efectivo. Y mira, una cosa importante, Sebastián, es que nosotros estamos viendo muchos niños con sobrepeso y obesidad. Esos niños que padecen esto en edades tan tempranas van a ser adultos que se enferman también tempranamente y con una expectativa de vida reducida. Entonces, en esto más que mirar, hay que ver la calidad, hay que conversar y hablar con el equipo de salud, como para ver, digamos, cómo se puede ayudar también desde la preparación de los alimentos, por supuesto. Tal cual. Susana, me encantó la charla. Gracias por atenderme y por estos conceptos tan valiosos. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Un placer. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes. La doctora Susana Fuentes, matrícula nacional 92.619, es especialista en clínica médica, diabetología e integra el equipo de cirugía bariátrica y metabólica del Hospital El Cruce de alta complejidad, hablando justamente sobre el mes mundial de la obesidad.